Cuando era niño, antes de que nos mudáramos a Chile, vivíamos en una casa con un patio enorme en las afueras de Santiago, y ese espacio me hacía sentir el niño más afortunado del barrio. Siempre que queríamos jugar afuera, mi patio era el lugar perfecto. Teníamos casi 1 hectárea de terreno rodeado de árboles por 3 lados, un viejo cobertizo en una esquina, un columpio y una pequeña cancha de baloncesto. Había tanto espacio que podíamos jugar cualquier deporte, fútbol, béisbol, incluso rugby. También nos encantaba jugar a las escondidas o al manhunt, como lo llamábamos nosotros. Una noche de viernes, cuando estábamos en la secundaria, mis amigos y yo decidimos hacer una pijamada diferente. Pasaríamos la noche en el viejo cobertizo. Conmigo estaban Sebastián, Tomás y Martín. Por supuesto, tuvimos que pedir permiso a nuestros padres, pero no fue un problema. Teníamos 11 o 12 años, era viernes y no había razón para que nos dijeran que no. Además, mi familia tenía bastante equipo de camping, así que teníamos suficientes sacos de dormir y linternas. Después de recibir el visto bueno de nuestros padres, quedamos en encontrarnos en mi casa alrededor de las 5 de la tarde para jugar un rato antes de la cena. Nuestro patio tenía 2 viejas porterías de fútbol que usábamos siempre. Empezamos con un partido 2 contra 2 que duró media hora. Luego jugamos béisbol un rato. Después de descansar unos minutos, mis padres pidieron pizza para nosotros. Comimos alrededor de las 6:30 o 7, creo. Para entonces, el sol empezaba a ponerse, y era hora de preparar el cobertizo para la noche. Yo era bastante bueno en esas cosas porque había ido de campamento varias veces con mi papá. Mis amigos ayudaron, pero al final, yo hice la mayor parte del trabajo. Cuando todo estuvo listo, ya estaba casi oscuro. Las luces del patio estaban encendidas, creando un ambiente perfecto. Ahora era momento de jugar manhunt. El patio tenía muchos lugares para esconderse. Jugamos en equipos. Tomás y yo nos escondimos mientras Sebastián y Martín nos buscaban. Tomás y yo nos separamos. El objetivo era regresar a la zona segura, que era el patio trasero de la casa. No podíamos quedarnos escondidos cerca de él. Me deslicé detrás del cobertizo, donde había unas viejas cajas apiladas. Cuando escuché el silbato señalando el inicio de la búsqueda, me quedé quieto, observando a mis amigos moverse a lo lejos. Esperé el momento adecuado para acercarme al patio. Tenía en la mira una vieja mecedora cerca de la casa. Si lograba alcanzarla, podría hacer un sprint final hasta la puerta. Cuando vi que Sebastián y Martín miraban en la dirección opuesta, corrí hacia la mecedora y me agaché detrás de ella. Fue entonces cuando escuché un ruido, un golpe metálico. Luego vi encenderse la luz del sensor de movimiento junto al garaje. No podía haber sido uno de mis amigos. Asomé la cabeza más allá de la mecedora y vi a una figura alta vestida con ropa oscura caminar rápidamente hacia el bosque. No era mi papá. Me levanté de un salto, corrí hacia mis amigos y les dije que el juego había terminado. Nos apresuramos a entrar en la casa para avisar a mi papá. Él tomó una linterna y salió a revisar por unos minutos. Incluso miró hacia la calle, pero no encontró nada inusual. Dijo que sería mejor si dormíamos dentro. Nos decepcionó, pero aceptamos. Nos pusimos a jugar PlayStation en la sala. Les volví a contar a mis amigos lo que había visto, un hombre alto alejándose después de casi tirar un basurero. Después de un rato, empezamos a pensar que tal vez solo nos habíamos asustado por nada. Nuestros sacos de dormir ya estaban afuera y el cobertizo estaba listo. ¿Qué probabilidades había de que ese tipo siguiera por ahí? Horas más tarde, cuando la casa estaba en silencio, decidimos volver afuera. Intentamos no hacer ruido para no despertar a mi papá. No estábamos ocultándolo, pero tampoco queríamos que nos detuviera. Tomás y yo nos acomodamos en una esquina del cobertizo, mientras que Sebastián y Martín se instalaron en el otro lado. Después de charlar y bromear un rato, empezamos a calmarnos y a intentar dormir. Yo aún estaba despierto, pero parecía que Tomás ya se había quedado dormido. Fue entonces cuando escuché pasos sobre la hierba. Se acercaban. Luego escuché cómo abrían el cierre del cobertizo. Miré hacia arriba, pensando que era mi papá. El hombre dijo, ¿qué hacen aquí afuera? Instintivamente respondí, ellos querían dormir aquí,
Así que volvimos. Entonces miré su rostro más de cerca. No era mi papá. Era un extraño. Un hombre de unos 50 años, con el rostro parcialmente iluminado por la linterna que sostenía. Se inclinó levemente hacia nosotros, como si estuviera a punto de entrar. Grité con todas mis fuerzas. Tomás despertó de golpe y también gritó. El hombre nos sujetó por los tobillos y susurró que nos calláramos. Pero rápidamente se dio cuenta de que no iba a funcionar. Nos soltó y salió corriendo. Le dije a mis amigos que corrieran a la casa. Mientras corríamos hacia la puerta trasera, mi papá ya estaba allí, despertado por nuestros gritos. Le conté todo rápidamente, el hombre de antes había regresado. Mi papá tomó un palo y corrió por el patio, gritando insultos y desafiando al hombre a que volviera. Lo escuchábamos desde la ventana de la sala. Mi mamá llamó a la policía. Cuando llegaron, el oficial tomó mi declaración y escribió un informe. Dijo que estarían atentos a cualquier actividad sospechosa en la zona. No sé si ese hombre volvió alguna vez o si lo atraparon por algo similar. Pero esa noche fue aterradora. Y pudo haber terminado mucho peor. Esto fue hace unos años, en 2019. Estaba en casa de una amiga. La llamaré Ana para contar la historia. Estaba bastante emocionada por esta fiesta de pijamas. No podía esperar para hablar sobre todo el drama de la escuela secundaria. Ahora, algo que tal vez quieras saber es que la casa de Ana estaba en lo profundo del bosque. Quiero decir, muy adentro. No importaba dónde miraras, todo era bosque, y el vecino más cercano estaba a unos 800 metros. Pero detrás de su casa había un acantilado que descendía hasta el océano. La noche en casa de Ana comenzó bastante bien. También estaba nuestra amiga Carla. Jugamos a la verdad o reto, al escondite y otros juegos de adolescentes. Ya estaba bastante tarde, pero decidimos dar un paseo por el camino de grava que llevaba a otras casas cercanas. Le preguntamos a su mamá, y ella dijo que sí. Así que comenzamos a caminar. Después de unos 10 a 15 minutos, vimos a un hombre caminando por el otro lado de la calle hacia nosotros. Al principio no pensábamos mucho al respecto. Tal vez él también estaba dando un paseo nocturno. Pero lo que no nos parecía normal era que el hombre llevaba ropa bastante gruesa, casi como ropa de invierno, y hacía calor en ese momento, como 15 grados. Nos miramos unos a otros mientras pasábamos junto al hombre, y fue entonces cuando lo notamos, el olor. El hedor repugnante que venía de él. Era insoportable. No hay palabras para describir lo asqueroso que era. Era tan malo que, después de caminar unos metros, Carla respiró profundamente, como si hubiera estado conteniendo el aliento. Una de mis amigas salió corriendo hacia el bosque, casi vomitando. En ese momento, decidimos que lo mejor era regresar. Nuestra amiga que casi vomita no paraba de pedir que volviéramos. Todas estuvimos de acuerdo, así que dimos media vuelta. Al regresar, lo pasamos nuevamente. Esta vez, aguantamos la respiración al pasar, pero cuando miramos atrás, vimos que ya no iba en dirección opuesta, sino que nos estaba siguiendo. El mal olor se acercaba más. No tuvimos más opción que acelerar el paso. Empezamos a caminar más rápido. Aún nos quedaba aproximadamente 1 kilómetro hasta llegar a la casa de Ana. Al aumentar nuestro paso, él también lo hizo. Nos miramos, asustadas y frustradas. Empezamos a trotar, pero, por supuesto, él aceleró más. En este punto, estábamos corriendo, y Carla miró atrás, y fue entonces cuando lo escuchamos. Carla dejó escapar un grito aterrador, lo que hizo que Ana y yo miráramos atrás. Lo que vimos, aún hoy, me horroriza. El hombre corría hacia nosotros. Tenía algo que parecía un cuchillo o algún objeto afilado en la mano. Carla y yo gritamos mientras corríamos por el camino, y nuestros gritos parecieron hacer que él dejara de perseguirnos. Simplemente se quedó quieto, observando mientras huíamos. No nos quedamos para averiguar sus intenciones. Solo corrimos directo a la casa de Ana. Una vez que llegamos, cerramos la puerta de un golpe y decidimos no contarle a sus padres, ya que ya estaban dormidos.
Nos fuimos a la sala para terminar de preparar nuestras áreas para dormir. Pasaron algunas horas, y ya era cerca de las 2 a.m. Estábamos viendo algo, no recuerdo qué, pero sé que era una película de terror. Ahora, mencioné que la casa de Ana estaba en un acantilado por una razón. Debido a esto, su casa tenía muchas ventanas en la parte trasera, con vista al paisaje. Estaba sentada en uno de los sofás, justo frente a la ventana. Estaba completamente oscuro afuera. Lo único que se escuchaba eran las olas y el viento ocasional. De repente, escuché pasos afuera. Sonaban como si estuvieran justo junto a la ventana. Se lo conté a mis amigas, y Ana dijo que probablemente era el ciervo que siempre venía. Durante los últimos 2 años, Ana había estado alimentando a este ciervo, que siempre se acercaba a esta ventana. Me emocioné, pensando que el ciervo se acercaría a mi mano. Decidí mirar por la ventana, pero no vi nada. Estaba demasiado oscuro. Dije que deberíamos salir a acariciar al ciervo, pero Ana y Carla dijeron que no. Me recordaron lo que había pasado antes, y estuve de acuerdo. Así que volvimos a ver la película. Pasó otra hora y todas comenzamos a sentirnos cansadas. Apagamos la TV y nos metimos bajo las mantas. Alrededor de 45 minutos después, Ana y Carla ya dormían profundamente, pero yo no podía descansar. Algo no estaba bien. Tenía una sensación extraña que me decía que no debía dormir, así que decidí mirar afuera. La luna estaba lo suficientemente brillante como para ver el océano. Pasé unos minutos mirando cuando, de repente, vi algo moverse en el bosque a la izquierda. Giré la cabeza hacia ese lado, pero no vi nada. Estaba segura de haber visto movimiento, así que agarré una linterna de la estantería y la apunté hacia donde vi el movimiento. Ahora, probablemente esta fue la peor idea que pude haber tenido, porque cuando lo hice, vi al hombre nuevamente, pero esta vez no llevaba ropa de nieve. En su lugar, estaba completamente sin camiseta, y no estaba dispuesta a averiguar qué más no llevaba puesto, así que traté de despertar a Ana y Carla para contarles lo que vi. Carla se despertó, pero Ana era una dormilona. Le dije a Carla que mirara afuera, pero cuando miramos, él ya no estaba. Carla me miró con una expresión bastante enojada, como si estuviera jugando con ella. Le dije que no lo estaba haciendo, pero no me creyó. Volvió a la cama, y yo me quedé allí acostada. Ya eran alrededor de las 4:30 de la mañana. Todavía estaba oscuro afuera. No dormí en absoluto. Me sentía a punto de quedarme dormida cuando escuché un golpe en la puerta. Casi me caí del sofá cuando lo escuché. Sabía que no debía abrirla, pero mi curiosidad pudo más. Caminé hacia la puerta y miré por el ojo de la cerradura, y nuevamente, no vi nada. Mi cabeza debía estar jugándome trucos. Volví al sofá y me tapé con la manta. Finalmente me dormí, pero desperté alrededor de las 5 a.m. en un sudor frío. Algo no estaba bien nuevamente, mi cuerpo no dejaba de temblar. Entonces me golpeó, ese olor familiar, ese hedor asqueroso, casi vomito allí mismo. Pero tan rápido como me incorporé, escuché pasos acercándose a mí, y grité. Encendí la linterna, y al hacerlo, lo vi, el hombre de antes, parado en la esquina de la habitación. Grité. Desperté a Ana y Carla, y ellas también gritaron, y cuando lo hicimos, el hombre salió corriendo de la casa. La mamá y el papá de Ana bajaron corriendo las escaleras, y después de unos minutos, les contamos todo lo que había sucedido. La mamá de Ana llamó a la policía mientras el papá de Ana caminaba por el camino con una escopeta, a ver si podía encontrar al hombre. Después de eso, una vez que la policía llegó y escuchó todas nuestras versiones, me fui a casa. Mis padres no me dijeron mucho cuando llegué a casa, me abrazaron durante lo que parecieron horas, y desde ese momento, ya no me dejaron ir a fiestas de pijamas. Solo ahora, años después, finalmente me di cuenta de lo malo que todo estuvo. La policía finalmente encontró al hombre, y dentro de ese viejo cobertizo al que nos estábamos retando a entrar, había 5 cuerpos muertos, y ese hedor en el cuerpo de ese hombre era el olor a carne en descomposición. Y si las cosas no hubieran sucedido como lo hicieron al final, mis amigos y yo habríamos terminado en ese cobertizo.
Trabajo como analista de riesgos en un gran banco de Madrid y he tenido la suerte de conocer a muchas personas interesantes gracias a este trabajo. Con mis compañeros, solemos ir a Happy Hour con frecuencia. En 2019, un nuevo compañero, Carlos, fue transferido a nuestra oficina. Lo conocí el primer día. Parecía muy sociable y hablador, siempre sonriendo y riendo. Ese viernes, vino con nosotros al Happy Hour y resultó ser la persona más animada, contando todas sus experiencias y aventuras alrededor del mundo, con historias que parecían interminables. Con el tiempo, Carlos y yo nos hicimos amigos y nos encontrábamos de vez en cuando los fines de semana. Sin embargo, cuanto más lo conocía, más me daba cuenta de que muchas de sus historias eran exageraciones, quizás incluso inventadas. Hablaba a menudo de mujeres fascinantes que había conocido y de celebridades famosas con las que supuestamente socializaba, pero aprendí a tomar todo con cautela. A pesar de eso, seguía viéndolo, porque era divertido y fácilmente conectaba con todos. Un día, me invitó a pasar un fin de semana con él y su hermana en su casa de playa en la Costa Brava, Cataluña. La madre de Carlos era acomodada y tenía casas en varias ciudades, pero ese fin de semana no estaría presente. Así que decidí llevar a mi hermano Max. Queríamos disfrutar de unos días de descanso. Llegamos en el mismo vuelo y conocí a su hermana en el aeropuerto. Parecía un poco excéntrica, pero simpática. La casa de playa era realmente bonita, un apartamento con 2 habitaciones, perfecto para nuestra estancia. Carlos y su hermana tomaron una habitación cada uno, mientras que Max y yo compartimos la otra. Aunque llegamos tarde, decidimos salir igualmente. La zona estaba llena de bares en la playa, pero el público era algo mayor y maduro. Carlos, sin embargo, se estaba emborrachando rápidamente, y no entendía por qué bebía tanto. Al final, tuve que detenerlo cuando empezó a volverse demasiado agresivo con la gente. Nunca había visto a Carlos así. Trataba de hablar con todas las chicas que encontraba y casi todas parecían molestas por él. Comenzamos a reírnos de la situación, pero poco después se volvió incómoda. Un tipo grande se acercó enfadado y Carlos, a pesar de mi intento de calmarlo, seguía provocándolo. Decidí intervenir, disculpándome y alejándonos. Pero Carlos me empujó y me gritó por no defenderlo. Max y yo tratamos de calmarlo, incluso su hermana le dijo que se relajara, pero Carlos no quería escuchar. Creo que se fue directo a su habitación. Su hermana no dijo nada y lo siguió. Lo que había comenzado como una noche prometedora parecía estar completamente fuera de control. Max y yo nos quedamos para terminar nuestras bebidas. Cuando algunas chicas se acercaron y nos preguntaron cómo conocíamos a Carlos, bromeamos con ellas, y al final nos intercambiamos los números. Nos dijeron que irían al centro de la ciudad y nos invitaron a acompañarlas. Aceptamos y, una vez de vuelta en la casa, intenté escribirle a Carlos para saber dónde estaban. Me respondió rápidamente diciendo que ya habían vuelto a casa. Cuando volvimos a nuestro apartamento, esperábamos que Carlos estuviera molesto, pero cuando entramos, lo encontramos sentado en el sofá, con una gran sonrisa, preguntándonos, ¿vamos a salir esta noche? Estaba evidentemente borracho. Le dije que era mejor quedarnos en casa un poco antes de salir. Luego le hablé de las chicas y le dije que nos habían preguntado por él. Carlos preguntó cuántas chicas, y cuando le dije 2, su sonrisa desapareció. En ese momento, Max, tal vez en tono de broma, le contó que las chicas nos habían preguntado cómo lo conocíamos. Carlos, evidentemente molesto, corrió a su habitación y cerró la puerta de golpe. Empecé a pensar que Carlos tenía algún problema psicológico. La situación cada vez me resultaba más extraña. Me acerqué a su hermana y le dije que Carlos parecía muy nervioso, pero ella respondió con indiferencia. Era evidente que no quería hablar al respecto. Sentía que la situación se estaba volviendo incómoda y esperaba que, con el paso de las horas, Carlos se calmara. Max y yo nos quedamos en nuestra habitación un rato. Carlos no salió más. Cuando fui a tocar su puerta, no recibí respuesta. Al final, decidimos ir al centro de la ciudad a encontrarnos con las chicas. Durante la noche, Carlos me envió mensajes amenazantes diciéndome que habíamos dejado todo en el pasillo y que no volveríamos a casa.
Incluso las chicas estaban preocupadas, y todos nos preguntaban qué había sucedido. Sabíamos que la situación se estaba degenerando, pero no queríamos dejar la noche a medias. Cuando volvimos a casa, Carlos estaba sentado en el sofá, mirando la pared, inmóvil. Le pregunté si estaba bien, pero me miró brevemente y dijo, espero que se hayan divertido. Luego volvió a su habitación. Max y yo, en ese momento, ya no podíamos entender qué estaba pasando. Nos quedamos despiertos un rato, hablando sobre la situación y tratando de entender qué había pasado con Carlos. Fue entonces cuando escuchamos pasos fuera de nuestra puerta. Nos callamos y esperamos que la situación se calmara. Los pasos se detuvieron frente a la puerta, luego escuchamos cómo se alejaban, y después de unos minutos, Carlos volvió a su habitación. Nos sentimos aliviados e intentamos dormir. Poco después, me desperté, sintiendo una extraña sensación. Miré hacia la puerta y la vi entreabierta. Carlos estaba allí, de pie, en silencio. Me levanté rápidamente y le pregunté qué estaba haciendo. Sin previo aviso, se lanzó contra mí, gritando frases incomprensibles e intentando agarrarme. Max reaccionó de inmediato, deteniéndolo y tirándolo al suelo. Carlos, furioso, nos gritó que éramos unos traidores y que habíamos hablado a sus espaldas. La situación se había ido completamente de las manos. Decidimos hacer las maletas y tomar un taxi a un hotel, donde pasamos el resto del fin de semana. Volvimos a casa el domingo, y en los días siguientes, no vi más a Carlos en la oficina. Evitaba hablarme o incluso mirarme. Al final, se mudó a otra oficina, probablemente para evitar más contacto conmigo. Lo que parecía una escapada relajada se había transformado en una pesadilla. Carlos, aunque al principio parecía una persona amigable y normal, resultó ser una persona profundamente inestable, y esa noche quedará grabada en mi mente para siempre.